Imagina que acabas de cumplir 65 años. Has trabajado durante más de 4 décadas, pagado impuestos, criado a tu familia y hecho todo lo que la sociedad te dijo que hicieras. Ahora, por fin, es el momento de jubilarte. Te sientas con un asesor financiero para analizar tus opciones, abren tus cuentas, miran los números y luego te miran directamente. Es una expresión que nunca olvidarás, una mezcla de profunda simpatía y evidente incomodidad. El número en la pantalla que representa los ahorros de tu vida es $88.400. Eso es todo. Eso es lo que tienes para financiar 30 años de jubilación. La Seguridad Social ayudará promediando unos $1.900 mensuales, pero simplemente no alcanza. Combinado con la retirada de tus ahorros, tendrás aproximadamente $2.200 al mes para cubrir vivienda, alimentación, atención médica, transporte y todos los demás gastos. Inmediatamente empiezas a hacer matemáticas que nunca quisiste hacer. ¿Podré permitirme seguir en mi casa? ¿Tendré que mudarme con mis hijos? ¿Qué pasará cuando no haya dinero? Este no es un escenario hipotético diseñado para asustarte. Esta es la realidad media de los jubilados hoy en día. La mitad de las personas que se acercan a la jubilación tienen menos de $88.400 ahorrados y muchos no tienen absolutamente nada. Soy Daniel, tu asesor financiero, y hoy vamos a analizar esta situación con total claridad. Voy a mostrarte exactamente con qué se jubila la persona promedio, por qué los números son peores de lo que la mayoría cree y los factores que marcan la verdadera diferencia. Parte de lo que voy a compartir será incómodo, pero entender la realidad es el primer paso indispensable para cambiarla. Empecemos con los datos que los bancos no te cuentan. La Reserva Federal realiza una encuesta de finanzas del consumidor cada 3 años. Es la mirada más exhaustiva a la riqueza de los hogares y los datos recientes son alarmantes. Es una crisis de jubilación que se esconde a plena vista. Para los hogares donde el cabeza de familia tiene entre 55 y 64 años, el ahorro medio es de unos $134.000. Eso significa que la mitad de todos los hogares en su última década laboral tienen menos de $134.000 ahorrados y muchos tienen drásticamente menos que esa cantidad. Para los hogares entre 65 y 74 años que ya están en la jubilación, la mediana cae a unos $88.400. Esta disminución ocurre porque las personas gastan sus ahorros. Lo gastan en los primeros años mientras la Seguridad Social y las pensiones asumen el papel de fuentes de ingresos principales, pero estos números ocultan algo más duro. La media aritmética de los ahorros es mucho mayor porque un pequeño número de hogares ricos eleva la cifra dramáticamente. Cuando la media es 400.000, pero la mediana es 88.000. Eso te dice que la mayoría de las personas tienen muy poco, mientras que unas pocas tienen cantidades enormes. La desigualdad en la preparación para el retiro es asombrosa. El 50% inferior de los hogares de entre 55 y 64 años prácticamente no tiene ahorros para la jubilación. No son ahorros bajos, son efectivamente cero, nada. Dependerán enteramente de la seguridad social, del apoyo familiar o de continuar trabajando durante los años que se suponía iban a ser su merecido descanso. Esa es la realidad. Permíteme traducir estas estadísticas a una experiencia vivida real. Alguien que se jubila hoy con $88.400 en ahorros, usando la regla del retiro del 4%, puede retirar aproximadamente $3.536 anuales de su cartera de inversión. Eso se traduce en apenas $295 al mes provenientes de los ahorros de toda una vida. Si sumamos el beneficio promedio de la Seguridad Social de unos $1.900 mensuales, el ingreso total de jubilación alcanza unos $2.195 al mes, $26.340 al año. Con esos $26.340 anuales tienen que financiar absolutamente todos sus gastos de subsistencia. El umbral federal de pobreza para una persona soltera es de $15.000. Así que el jubilado medio no está empobrecido según las definiciones oficiales del gobierno, pero tampoco está muy por encima de ese umbral. Están viviendo en el alambre. Están a un gasto médico importante de la crisis total, a una reparación del techo de su casa, de agotar por completo su colchón financiero. Viven con una vulnerabilidad extrema. Esta no es la jubilación que debían producir décadas de trabajo duro. Sin embargo, es la jubilación que la mayoría experimenta realmente. Y hay algo que lo hace aún peor. Representan a la generación actual de jubilados, muchos de los cuales tuvieron ventajas estructurales que las generaciones más jóvenes simplemente ya no tienen a su disposición.
Muchos jubilados actuales pasaron sus carreras durante una era de pensiones de beneficio definido. Sus empleadores les garantizaban unos ingresos de jubilación de por vida. Muchos compraron casas cuando la vivienda era asequible en relación con los ingresos, tenían empleo estable en la misma empresa y enfrentaban menos deuda estudiantil. Cada una de estas ventajas está disminuyendo o desapareciendo por completo para las generaciones más jóvenes. El panorama ha cambiado radicalmente y las reglas son diferentes. Las pensiones tradicionales han sido reemplazadas por planes de inversión privados que trasladan todo el riesgo financiero y de longevidad directamente a los empleados. Los costos de la vivienda han aumentado drásticamente más rápido que los salarios. La estabilidad laboral ha disminuido, mientras que los costos de atención médica han explotado. La generación que se jubila actualmente con $88.400 de ahorro tuvo importantes vientos a favor. La generación que viene detrás se enfrenta a fuertes vientos en contra. Sin cambios de comportamiento importantes, la crisis de la jubilación empeorará, no mejorará. Permíteme desglosar exactamente dónde se equivoca la mayoría de la gente. Porque comprender los puntos de fracaso revela los puntos de intervención. El primer punto de fracaso es simplemente no empezar nunca. El factor más poderoso es el tiempo. Alguien que invierte $300 mensuales empezando a los 25 años acumulará drásticamente más que alguien que invierte $600 mensuales empezando a los 45 años. El que empieza temprano tiene 40 años de interés compuesto a su favor. El que empieza tarde tiene solo 20 años para intentar ponerse al día. Es pura matemática. La mayoría no invierte de manera significativa hasta los 30 o 40. Sus 20 desaparecen en el estilo de vida, el pago de deudas y la falta de educación financiera. Cada año de retraso les cuesta exponencialmente más caro, porque los primeros años producen los mayores rendimientos compuestos. El dinero necesita tiempo para multiplicarse. Alguien que ahorró $200 al mes desde los 22 hasta los 30 años y luego paró, tendría más a los 65 que alguien que ahorró 200 al mes desde los 40 hasta los 65. 10 años de inversión temprana superan a 25 años de inversión tardía. Las matemáticas parecen contradictorias hasta que entiendes cómo premia el interés compuesto. El segundo punto de fracaso implica el colapso de la tasa de ahorro en la edad adulta media. Muchas personas que comienzan en sus 20 reducen o eliminan sus aportaciones. Llegan los niños, se compran casas, el estilo de vida se expande para consumir todos los ingresos. Las contribuciones se pausan temporalmente cuando los gastos aumentan. Pero esa pausa a menudo se extiende mucho más tiempo del previsto. Para cuando se reanudan las contribuciones, se ha sacrificado más de una década de crecimiento irrepetible. El esfuerzo para ponerse al día se vuelve abrumador. El tercer punto de fracaso implica el acceso prematuro a las cuentas de jubilación. Esto es un error devastador. Cuando las personas cambian de trabajo, a menudo retiran el dinero de sus cuentas de jubilación en lugar de transferirlo. El efectivo inmediato se siente bien, el costo es ciego. Un joven de 28 años que retira $15.000 de su plan al cambiar de trabajo no solo pierde esos 15.000, después de pagar penalizaciones por retiro anticipado e impuestos. Podría recibir unos $10.000, pero lo más importante es que pierde lo que esos 15.000 se habrían convertido durante 37 años de crecimiento al 8%. Eso es potencialmente más de $250.000 perdidos en el momento de la jubilación. Los estudios muestran que el 40% de los trabajadores retiran sus fondos. Este único comportamiento destruye cientos de miles de millones en riqueza potencial. El cuarto punto de fracaso implica la falsa suposición de que será posible ponerse al día. Alguien que quiere jubilarse a los 65 con $500.000 y empieza a ahorrar a los 25, necesita ahorrar unos $285 mensuales a un rendimiento del 8%. Alguien que comienza con el mismo objetivo a los 45 años necesita ahorrar aproximadamente $1.200 mensuales. La mayoría de las personas no pueden cuadruplicar su ahorro. A los 40 y tantos, sus gastos se han solidificado, su estilo de vida se ha cristalizado. La suposición de que ponerse al día sería posible resulta catastróficamente mala. El quinto punto de fracaso implica malas elecciones de inversión. Entre aquellos que sí ahorran, muchos mantienen sus contribuciones en fondos monetarios predeterminados.
Ganar un 2 o 3% anual durante décadas es un lastre enorme. La diferencia entre rendimientos del 3% y del 8% es absolutamente abismal. Alguien que invierte $400 mensuales durante 35 años al 3% acumula aproximadamente $295.000. Es decente, pero palidece frente a la alternativa. Esas mismas contribuciones al 8% acumulan aproximadamente $870.000. La elección de inversión por sí sola crea una gigantesca brecha de $575.000. Ambas personas ahorraron de manera idéntica. Una se jubila con casi el triple de riqueza simplemente por cómo se invirtió su dinero. Ahora veamos qué separa a los ganadores. ¿Qué separa a las personas que se jubilan cómodamente de las personas que se jubilan con $88.400? El primer gran diferenciador es la automatización temprana. Las personas que se jubilan cómodamente configuran contribuciones automáticas antes de desarrollar estilos de vida costosos. El dinero pasa de la nómina a la cuenta sin verse. Construyeron sus hábitos de gasto en torno a lo que quedaba, en lugar de intentar ahorrar lo que quedaba después de gastar. Este cambio de mentalidad es fundamental. Las personas que se jubilan con $88.400 dependían del ahorro manual. Tenían la intención de transferir dinero cuando pudieran permitírselo, pero nunca podían. La intención nunca se convirtió en acción porque requería decisiones repetidas que rara vez se tomaban. El segundo diferenciador clave es la tasa de contribución constante. Los jubilados cómodos ahorraron consistentemente entre el 15 y el 20% de sus ingresos a lo largo de sus carreras. Los que se jubilan con $88.400 ahorraron un 5%. La diferencia entre el 5 y el 15% parece manejable en un solo año, pero a lo largo de 30 años es la diferencia entre tener $200.000 o tener $600.000 o más. El tercer diferenciador es la estrategia de inversión. Los jubilados cómodos mantuvieron asignaciones de acciones apropiadas para su edad a lo largo de sus carreras. No entraron en pánico. No vendieron durante las recesiones del mercado, mantuvieron carteras diversificadas y dejaron que el tiempo actuara. Los que se jubilan con $88.400 a menudo cometieron errores. Vendieron durante las caídas del mercado, mantuvieron todo en equivalentes de efectivo o se concentraron en acciones individuales de bajo rendimiento. El comportamiento importa. El comportamiento de inversión importa tanto como la cantidad. El cuarto diferenciador es la gestión de la deuda. Los jubilados cómodos entraron en la jubilación sin deudas, o como mucho con una hipoteca. Los que se jubilan con $88.400 a menudo entran en la jubilación todavía con pagos del coche, tarjetas de crédito y préstamos personales. Estos pagos de deudas consumen ingresos fijos que deberían financiar gastos básicos. El quinto diferenciador es la planificación de la atención médica, el mayor gasto en el retiro. Los jubilados cómodos entendieron que la salud representa la categoría de gastos más grande. Financiaron cuentas de ahorro para la salud durante sus años laborales y se prepararon. Una pareja que se jubila hoy debería esperar gastar aproximadamente $315.000 en atención médica. Para alguien con $88.400 en ahorros totales es un golpe devastador. La atención médica por sí sola podría consumir todo su saldo en menos de una década. Permíteme mostrarte cómo es realmente la vida de alguien que se jubila con ahorros típicos. Margaret se jubiló a los 66 años con $92.000 en ahorros y su beneficio de seguridad social de $1.847 mensuales. Su marido había fallecido, dejándola sola. Su presupuesto se desglosa así. La seguridad social da $1.847. Retira unos $300 de sus ahorros. Su ingreso mensual total es de apenas $2.147. Sus gastos, 875 por un apartamento, 285 para primas médicas, 180 comida, 210 servicios, 125 coche, 95 seguros y 187 para medicamentos no cubiertos totalmente. Y le quedan unos $190 para todo lo demás. Este presupuesto suma exactamente $2.147. Margaret tiene exactamente $0 para gastos discrecionales. Cada dólar está asignado antes de que llegue. Cualquier gasto inesperado crea una crisis. Cuando su coche necesitó reparaciones, tuvo que saltarse su medicación para pagarlo. Cuando su refrigerador se averió, usó una tarjeta de crédito que aún está pagando. Cuando su nieto se graduó, no pudo permitirse comprarle un regalo significativo. Margaret no vive en la pobreza según las medidas oficiales. Vive en una precariedad financiera donde cada día exige elegir entre necesidades básicas. Esta es la experiencia media.
La cruel ironía es que pequeños cambios de comportamiento en su carrera podrían haber producido resultados dramáticamente diferentes. Unos $200 mensuales lo cambian todo. Ahorrar $200 más al mes desde los 30 hasta los 65 le habría dado $350.000 en lugar de 90 y 2.000. Esos 258.000 adicionales habrían duplicado sus ingresos mensuales. Pero Margaret no lo sabía. Nadie le explicó las matemáticas en términos en los que pudiera actuar. El futuro se sentía distante, el presente apremiante. El ahorro nunca ocurrió. La brecha entre una jubilación media y una cómoda no requiere altos ingresos, requiere comportamientos específicos mantenidos consistentemente. Considera a 2 trabajadores. Ambos ganan 55.000 anuales. Uno ahorra el 5% con una aportación de la empresa del 3%. El otro ahorra el 15% con la misma aportación empresarial. Después de 35 años al 8% de rendimiento, el ahorrador del 5% tiene unos $470.000. El ahorrador del 15% tiene más de $1 millón. Mismos ingresos, misma empresa, diferente comportamiento produciendo una diferencia de más de $600.000. Ese 10% adicional equivale a unos $15 diarios. El costo diario de una jubilación cómoda frente a una precaria es aproximadamente el precio de un almuerzo modesto. Este enfoque diario revela algo sumamente importante. La brecha entre los resultados no se crea por grandes sacrificios, se crea por pequeñas decisiones diarias compuestas durante décadas. La persona que prepara su almuerzo en casa y en su lugar invierte la diferencia está tomando una decisión de jubilación. Simplemente no lo ven así en el momento. Si te reconoces en la trayectoria hacia los 88.400, actúa. Las matemáticas también funcionan a la inversa. Empezar a ahorrar $15 diarios hoy cambia tu trayectoria. Cuanto antes en tu carrera, mayor será el impacto. Pero nunca es tarde. Incluso empezar a los 50 años crea una mejora significativa. Alguien sin ahorros a los 50 que invierte 500 mensuales al 7% acumula unos $127.000 a los 65 años. Eso es un 40% más que la mediana. Te daré pasos viables basados en tu situación. Si estás en tus 20 o 30, tienes el activo más poderoso. El tiempo empieza de inmediato. Aumenta tu contribución un 1% anual hasta llegar al 15%. Invierte en fondos indexados de bajo costo. Evita retiros anticipados. Si estás en tus 30 o 40. Aumenta tu tasa de ahorro agresivamente. Elimina gastos de estilo de vida que no aportan valor. Si estás en tus 50 con poco ahorro, se necesitan decisiones difíciles. Ahorrar más. Trabajar hasta los 70 años se vuelve probable. Reducir el tamaño de la vivienda merece consideración. Retrasar la seguridad social hasta los 70 aumenta beneficios en un 8%. Independientemente de tu posición actual, se aplica un principio. La acción hoy supera a la acción óptima mañana. El ahorrador medio no llegó a 88.400 por malas decisiones repentinas. Llegaron ahí por decisiones retrasadas. El perpetuo empezará el año que viene se convirtió en debería haber empezado hace años. No aceptes la trayectoria media, recházala hoy. Los $88.400 representan el costo del comportamiento por defecto. No tiene por qué representar tu futuro. Lo que hagas mañana y cada día después determina en qué estadística te conviertes.